a ver cómo hacemos este problema. Este problema es un problema de tiro parabólico. Entonces me pide lo siguiente, dice, ¿cuál debe ser el ángulo para que la persona que patea el balón llegue hacia el otro lado? La separación de los edificios es 12 metros y la altura del edificio pequeño es de 30, el edificio grande es 50. Lo que me preguntan es, cuando yo patee el balón lo va a patear el chico, el balón lo va a patear, el balón pequeño, pero es un poquito más grande, va a tener una velocidad, que es la que me dan ahí, que es 30 metros por segundo. El movimiento es parabólico, ya que cuando tengo ese tipo de movimiento, más o menos sería así. Entonces, lo que yo quiero es calcular es el ángulo con respecto al horizontal, el cual me dé con los cálculos que voy a hacer. Entonces, lo que quiero calcular es este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto valdría este ángulo con respecto al horizontal? Entonces, lo que vamos a plantear son las fórmulas de tiro parabólico. Aquí te puedo usar las dos fórmulas. La fórmula de alcance, que el alcance va a ser igual a la velocidad inicial en x, bueno, la velocidad en x por el tiempo. Y el alcance, bueno, la altura sería la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Ya, esas serían las dos fórmulas que podemos usar. Hay más, pero esas son las dos principales. Bueno, en X nos dicen que vamos a asumir que no hay fricción, no hay rozamiento con el aire, para que el movimiento en X sea solamente mru y el movimiento en Y obviamente va a ser mrv por efecto de la gravedad. Entonces, en este aspecto podemos descomponer la velocidad. La velocidad inicial en X sería el ángulo que no conozco por la velocidad inicial. Y la velocidad inicial en Y sería el ángulo que no conozco por la velocidad, sería 30 seno del ángulo. Ya, así tengo las dos. Lo que vamos a hacer es reemplazar. Reemplacemos. ¿Cómo quedaría? En el primer caso va a quedar, como ya tenemos el alcance es 12, sería 12. Es igual, la velocidad en X, vamos a decir que la velocidad en X, como no está cambiando, va a ser igual a la velocidad inicial en X, es decir, que va a ser 30 por coseno del ángulo. Porque en este aspecto en X no está cambiando la velocidad, entonces esto va a ser igual perdón, aquí es 30, no es 3. Corregir bien. Déjenme ver un poquito más acá todo esto. Y poner aquí bien, aquí es 30, coseno del ángulo. Ahora sí ya. Esto va a ser igual a 30 coseno del ángulo por el tiempo. Si puedo simplificar un poco, ambos tienen sexta. Entonces me quedaría, si simplifican un poco la expresión para que sea más fácil al final, va a ser 2 es igual a 5 coseno del ángulo por t. Despejo t de esta ecuación y t va a ser igual a 2 entre 5 coseno del ángulo. Listo, ya tengo ese despeje ahí. Ya, veamos la siguiente ecuación. La otra ecuación es la ecuación de altura. En este caso, si me doy cuenta que es mi nivel de referencia, está medido sobre 30 metros, entonces mi nivel de altura con respecto a mi nivel de referencia sería el delta, en este caso mi delta Y va a ser 20. ¿Por qué va a ser 20? Si usted se da cuenta, el edificio grande tiene 30, el edificio grande pero tiene 50, el pequeño tiene 30. Hacemos la diferencia y nos queda una altura de 20 positiva, porque está encima del nivel de referencia. Entonces tendríamos 20 es igual a 30 seno del ángulo entre t menos, vamos a tomar gravedad de 10, entonces sería 5t cuadrado.
Para facilitar los cálculos vamos a tomar gravedad de 10. También se puede tomar 9.8, pero vamos a tomar la de 10. Todo es divisible para 5. Y la ecuación me va a quedar 4 es igual a 6 seno del ángulo por t menos t cuadrado. Ya, ahora vamos a reemplazar el valor de t en la segunda ecuación. ¿Qué me quedaría? 4 es igual a 6 por seno del ángulo por lo que vale t. ¿Cuánto vale t? 2 entre 5 coseno del ángulo. Menos lo que vale t sería 2 entre 5 seno del ángulo. Coseno del ángulo todo al cuadrado. Ya me doy cuenta que aquí me quedaría 4 es igual a 12 quintos tangente del ángulo menos 4 sobre 25, perdón. Coseno, bueno, sería secante cuadrado, porque recuerden que uno sobre el coseno es secante. Secante al cuadrado del ángulo. Ya. Me doy cuenta que toda la ecuación es divisible para 4 y toda la ecuación la multiplico por 25. Entonces me quedaría 25 es igual a, como todo dividido para 4 sería 3, y lo multiplico por 5, quedaría 15. Tangente del ángulo menos la secante sería tangente al cuadrado del ángulo más 1. Entonces reorganizo un poquito mejor la expresión. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría tangente cuadrado del ángulo menos 15 tangente del ángulo más 26 es igual a 0. Ya. Entonces tendría esa ecuación. Ya. ¿Qué hacemos con esa ecuación? Esa ecuación se puede buscar la forma de factorizar si es posible, pero no creo que encontremos dos números que multipliquen. Vamos a ver. Los múltiplos, bueno, los factores de 26. 26 sería, aquí se puede factorizar. Entonces podemos factorizar. Tendríamos esta factorización, sería tangente del ángulo, acá también tangente del ángulo, para no usar calculadora y dejar todo lo más expresado posible, porque vamos a trabajar con lo más que se pueda, sería 13 y 2, igualado a 0. Entonces el ángulo acá me daría tangente de 13, y acá me quedaría tangente de 2. ¿Ya con cuál ángulo me quedaría? Vamos a ver el resultado. Tangente de 2, voy a la calculadora, pongo tangente, ángulo, tangente, ángulo 1 va a ser igual a la tangente inversa de 13. Y el otro ángulo sería tangente inversa de, de 2. ¿Cuánto me daría aquí? Ya, este ejercicio se complica por las funciones trigonométricas y por la forma de cómo está planteado. Pero vamos a ver una variante que no me piden, en cambio, no me están pidiendo el ángulo, me están pidiendo la velocidad. Ya, con tangente de 13 me daría, bueno, me daría 85.6 grados. Con tangente de 13, 85.6 grados. Y el otro me daría, déjenme ver un poquito acá la ecuación para que no se... El otro me daría 63.43. Las dos son válidas, pero en este caso el ejercicio nos dice
el ángulo sería 63,43. Las dos son válidas, las dos son respuestas válidas, solo que la segunda se acerca mucho a un tiro vertical. Entonces es la que se acerca demasiado a un tiro vertical, en cambio la otra está más cerca de un tiro parabólico, porque el ángulo casi un poco más es 90 grados, pero los dos ángulos están correctos. Según saben los cálculos, estarían correctos. Ya, esto de aquí fue manipulación de la expresión. Bueno, no es manipulación, manipulación. Fue usando álgebra dejarlo lo más estructurado posible para que se pueda factorizar. ¿Es necesario hacer eso? No. Porque recuerden que en física podemos usar calculadora y la calculadora nos facilita bastante el resultado. En este caso, sacar los resultados. En este caso, solo usamos los conceptos de alcance y de altura y de nivel de referencia. Hay problemas homólogos, claro, que en este caso lo más complicado que nos pueden pedir es el ángulo. Hay ejercicios donde se nos pide, en cambio, algo más. Por ejemplo, un típico ejercicio que hay es de un pez arquero que está disparando, él dispara agua, bueno, él dispara agua a una cierta velocidad. Digamos que está disparando agua a una velocidad, con un ángulo con respecto al horizontal. Aquí hay un ángulo, este ángulo, bueno, no es el problema. Y le va a disparar a un insecto posado en una rama, y un bichito que está posado en una rama a una altura de, con respecto a la orilla del agua, de 0,75 metros. Y la separación que tiene con respecto al bichito es 0,6 metros. O 20 centímetros. Me piden encontrar cuál es la velocidad con que fue lanzado para que le pegue el bicho. Me piden esa velocidad. Entonces se lanza y no sabemos la velocidad, pero si nos dan un ángulo, el ángulo de lanzamiento sería 37. Ese es el ángulo de lanzamiento. Dice que el pez dispara con un ángulo de inclinación de 37 grados con respecto al horizontal. Ya, entonces vamos a usar el mismo set de fórmulas, que sería alcance. En este caso sería la velocidad inicial, que es una incógnita, por el coseno del ángulo, que sería 37, por el tiempo. Ya, aquí lo que importa decir es que, como de nuevo, aquí no hay rozamiento con el aire, entonces la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad en X, no hay cambio. Entonces hacemos el cambio de los valores que ya tenemos, 0,6 es igual a la velocidad inicial que no la conozco, por el coseno de 37 grados. Despejamos el tiempo va a ser igual a 0,6 por la velocidad inicial y el coseno de 37. Ya. Ahí vamos a la segunda ecuación, que es la ecuación de altura. La altura va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. En este caso, bueno, en este caso sería, vamos a dejar las fórmulas estructuradas, luego reemplazamos con los valores dados. Bueno, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí nos damos cuenta que hacemos el reemplazo. Delta Y es 0,75. ¿Y esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la velocidad inicial, que no conozco, el seno de 37 por el tiempo, menos 5 por el tiempo al cuadrado. Ya, en este caso ya vamos a reemplazar lo que conozco inicialmente, el despeje del tiempo, 0,75, es igual a la velocidad inicial por el seno de 37 grados
por el tiempo, que sería 0.6 entre velocidad inicial por el coseno de 37 menos 5 por 0.6 entre velocidad inicial por el coseno de 37 todo al cuadrado. Y ahora sí, vamos a tratar de simplificar lo más que se pueda y me doy cuenta que me va a quedar, se va a ir la velocidad inicial en el primer paréntesis y me va a quedar seno sobre coseno, que eso es tangente. Entonces me va a quedar 0.75, 0.75 es igual a 0.6 tangente de 37 menos 5 por 0.6 al cuadrado entre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de 37. Ya, seguimos despejando. Como queremos despejar es la velocidad inicial. Quedaría 5 por 0.6 al cuadrado entre velocidad inicial al cuadrado entre coseno cuadrado de 37 va a ser igual a 0.6 tangente de 37 al cuadrado menos 0.75. Ya despejamos un poquito mejor esto de aquí. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. La velocidad inicial por el coseno de 37 entre 0.6 es igual a 5 entre 0.6 tangente de 37 menos 0.75 en raíz cuadrada. Ya, hasta ahí vamos a analizar algo. Déjenme analizar por si acaso si me he equivocado con el valor, que puede ser que el valor de la de ya, el valor de la altura puede estar muy exagerado. El valor de la altura vamos a poner 0.5 metros. 0.5 metros. No le sale, si no va a salir un error en el cálculo. De 0.5. Igual dejamos planteado y si hay un error en el cálculo, capaz es el ángulo, está muy pequeño y todo eso. Pero igual, el objetivo es que esto quede dentro de la raíz, tiene que algo positivo. Y al final la velocidad inicial va a ser igual a 0.6 entre coseno de 37, 5 entre 0.6 tangente de 37 menos 0.5. Claro, entre más cerca de 90, es decir, entre más cerca del ángulo esté de 90, creo que va a ser más grande. O entre más cerca esté de 90, va a ser más grande. Entonces, si el ángulo es pequeño, el seno también va a ser el tangente va a también va a ser pequeño. Creo que es aproximadamente el valor del ángulo cuando es muy pequeño. Entonces, sí, más o menos el ángulo tiene que ser 57, más o menos, para que pueda salir. Déjenme calcular 57. Ajá, ángulo más o menos de 57 grados. Bueno, la modificación es a 57. Recuerden que este ejercicio es como que inventado.
no me acuerdo muy bien los cálculos, pero los datos, perdón, porque los cálculos están correctos. Entonces hacemos el despeje y quedaría bien. 57, 57. Es para hacerlo parecido al ejercicio pasado, solamente que ahora no vamos a despejar velocidades. Digo, perdón, no vamos a despejar ángulos, sino velocidades. Entonces ya está el valor. Sería 57. 57, aquí también me da 57. 57 y 57. Ya, el remanente queda 57, queda 57 y 57. Ya, ahora sí vamos a hacer el cálculo debe ser 0. Bueno, sería 0,6 entre coseno de 57 1,10 multiplicado por raíz cuadrada. Este cálculo es netamente calculado. La raíz cuadrada de 5 entre 0,6 tangente 0,6 tangente de 57 menos 0,5 da 3,43. Esto multiplicado por 0,6 entre coseno de 57, la división. Se me queda 3,78. La velocidad tiene que ser 3,78 metros por segundo. Ya, el ejercicio es un remanente. Bueno, se usan casi las mismas instancias que el otro ejercicio, solamente que ahora ya no estoy calculando, ya no estoy calculando el ángulo, estoy calculando la velocidad con que debe ser lanzado. Igual, hay ejercicios similares para poder practicar. Se les va a socializar para que ustedes puedan comenzar a practicar. Entonces, en este tipo de problemas, el más sobre todo es analizar y recordar que cuando ya es un tiro, cuando ya es un movimiento donde sale de un eje horizontal y comienza el objeto, aparte de ser lanzado con una velocidad a caer, la gravedad va a tomar efecto y la velocidad en Y va a comenzar a disminuir hasta que se detenga y comience a caer y aumentar su velocidad de manera descendente. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Igual si les mandé una actividad para que se refuerce un poco lo visto, sobre todo más, sobre todo la parte del cálculo y cómo plantear este tipo de problemas, que este tipo de problemas normalmente, usualmente dan problemas por los ángulos muy pequeños o muy grandes, pero todos son muy pequeños, dan problemas. Y por las distancias. Hay que hacer, a veces hacer cuadrar esto para que pueda ser como que un poco más visible para el estudiante. Bueno, nos quedamos hasta ahí.